Hola, yo soy Paola Licea y quiero darte la bienvenida a una emisión más de Los Aromas del Café, un podcast que, como sabes, está dedicado 100% a la literatura, a conversar, a charlar, a analizar estas relaciones que sostiene con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento y también con nuestra vida cotidiana. Y bueno, el día de hoy traje un cuento que está relacionado con un tema sociológico del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿qué te parece si vas, te preparas una taza de café, te pones cómoda o cómodo y te dispones a escuchar esta conversación que traigo solo para ti? Y bueno, la pregunta forzada de cada uno de nuestros episodios en esta ocasión giraría en torno a qué es la sociología. La sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos, ya sean económicos, políticos, religiosos, artísticos, culturales, etcétera, etcétera, que ocurren dentro de estas sociedades humanas. Está encargada también del estudio de todas las circunstancias que están en torno a un acontecimiento en particular. Y en ese sentido es la sociología la que se encarga de estudiar este fenómeno que acontece básicamente en las ciudades o en las poblaciones en desarrollo, en los países en desarrollo, que tiene que ver con dos cuestiones básicas, que es el exceso de crecimiento, el excesivo crecimiento de la población y la falta de recursos. Es decir, que una población está creciendo de manera excesiva, por ejemplo, en el caso de las sociedades latinoamericanas, y que el Estado ya no tiene la capacidad de ofrecer servicios de calidad como escuelas, como trabajos, ya no tiene cómo generar trabajos para toda la población nueva que está llegando, y obviamente esto va a demeritar su estilo de vida, su calidad de vida. Y este es un fenómeno que se estudia desde la sociología, también desde la política, porque tiene que ver con las estrategias que los estados están, de los estados, bueno, sí, de los estados en términos ideológicos, están tomando para poder resarcir toda esta brecha que existe, para poder solventar las necesidades de una población que está en franco crecimiento. Y quiero ligar esta teoría sociológica con un cuento del escritor argentino Julio Cortázar. Sabemos que este escritor está pues catalogado dentro de la narrativa fantástica, así que esta interpretación que vamos a hacer acerca de este cuento es muy, muy personal. El cuento se titula Carta a una señorita en París. Y bueno, Carta a una señorita en París es un cuento que está contenido en el libro de Bestiario, que fue publicado en 1951 por la editorial sudamericana y es la primera eh, recopilación de cuentos de este escritor. Carta a una señorita en París narra la historia de un personaje cuyo nombre se desconoce, que se muda al departamento de su amiga André, que está pasando unos días en París, y él empieza a vomitar conejitos, y entonces a través de una carta, él le explica a André qué es lo que le está sucediendo, cómo es que se dan a estos hechos, estos acontecimientos de los conejitos y cómo eso ha trastornado su vida en general.
En una primera instancia, algo que debería de llamarnos la atención de este cuento es la forma en la que él comienza esta narración. Y dice, André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar a un orden cerrado, construido, ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de Rara. Entonces, aquí podemos ver cómo ya el personaje de entrada, antes de empezar a vomitar los conejitos, tiene una sensación de opresión, ¿no? Al mudarse al departamento de esta amiga suya. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo ya existe de entrada algo que él considera que no está correcto o que es una situación que puede salirse de su control. Quizás es por eso que se representa al personaje principal, al protagonista, como el Estado mismo, ¿no? Este hecho de saber que hay algo que se está saliendo de control, algo que no va a poder contener y ante lo cual no va a poder reaccionar. Y es justo en ese momento en el que comienza como este martirio para el narrador que le cuenta a su amiga cómo fue que él empieza o que vomita este primer conejito en su departamento. Y dice, justo entre el primer y el segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Creo que también esta es otra referencia que tiene que ver con la forma en por qué muchas veces los estados simplemente o el estado simplemente no puede dar explicaciones acerca de algunas estrategias que toma. Y no estoy diciendo que esto sea correcto, simplemente estoy diciendo que hay cuestiones que se salen de control y que ni siquiera las personas que deberían estarlas entendiendo y que deberían estar tomando las estrategias están preparadas para entender estas situaciones. Creo que es un poco lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Creo que no, nuestro gobierno no está alcanzando a comprender qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y dentro de esta, pues, desinformación, mala información y por supuesto incertidumbre y confusión, pues creo que no está tomando las mejores decisiones. Pero bueno, vamos a continuar. Y entonces explica cómo es que vienen los conejitos. Dice, cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo los dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño, pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Creo que en este párrafo, de alguna manera, está tratando de describir cómo venimos todos al mundo para el Estado, ¿no? Es decir, viene una persona normal, cómo el mismo Estado está simbólicamente pariendo hijos, pariendo patriotas, por ejemplo, ¿no? Continúa diciendo, me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de la mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece un trébol que a propósito es sembrado. El conejito alza de todo sus orejas, envuelve el trébol tierno con una veloz moliente del hocico y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Y entonces esta parte en la que trata de describir cómo el Estado, pues vamos a decir que en un intento por
por mantener a su población en lo mejor posible, pues les ofrece lo que necesitan, por lo menos en términos básicos, es decir, la educación básica, alimentación y vestido. Pero sin embargo, esta situación cambia conforme la población crece, en este caso conforme él vomita más conejitos. Esta situación se vuelve cada vez más complicada. Después de un tiempo de esta práctica, se da cuenta que él no puede deshacerse de los conejitos. Así que dice, comprendí que no podía matarlo, pero esa misma noche vomité un conejito negro y 2 días después uno blanco y a la cuarta noche un conejito gris. Y como él no puede matarlo, lo considera parte de él mismo, pues finalmente dice que llegó a 10 y le contaba a André que de día ellos dormían, ¿no? Que él se llevaba la llave, que cerraba, para que la mucama pues no se diera cuenta de que tenía ahí a los conejitos. Incluso narra cómo por las noches él no duerme porque saca a los conejitos del armario y los deja que anden libres en el departamento, lo cual, dado el número, comienza a ocasionar cierto caos. Y dice, alza la tibia cabeza hacia las lámparas del salón, los 3 soles inmóviles de su día. Ellos que aman la luz, porque su noche no tiene luna, ni estrellas, ni faroles, miran su triple sol y están contentos. Así es que saltan por la alfombra a las sillas, 10 manchas livianas se trasladan como un movimiento de constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos. Un poco el sueño de todo Dios, André, el sueño nunca cumplido de los dioses. Creo que en estos párrafos el escritor trata de describir esa desesperación que el protagonista siente porque ya son demasiados conejitos y ya no puede darles a todos la atención y estar esperando que de alguna manera este caos encuentre un cauce y que puedan estos conejitos pues dejar de estar mordiendo, dejar de pedir de comer, dejar de saltar, porque él pues tiene una vida por el día y tiene otra vida que incluye a los 10 conejitos por la noche. Y además, este sentido, este sentido de caos, esta forma, termina por hacer que los conejos cada vez pasen de ser como esta parte tierna y demás, algo ya monstruoso, ¿no? Es decir, empieza este caos a ser todavía más creciente. Y dice, hace 15 días contuve en la palma de la mano el último conejito. Después nada, solamente los 10 conmigo, su diurna noche y creciendo, ya feos y naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antino. Es Antino, ¿verdad? Ese muchacho que mira ciegamente. Perdiéndose en el living de sus movimientos, crean ruidos resonantes, tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara. Pero esta situación se agrava cuando nace un 11º conejito. Y dice, no tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien, con un armario, trébol y esperanza. ¿Cuántas cosas pueden construirse? No ya con 11, porque decir 11 es seguramente decir 12, André. 12 que serán 13. Entonces, en este momento, el protagonista se da cuenta que una vez brincada esa decena, esto va a ser imparable, ¿no? Es decir, que van a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse hasta que los recursos les sean completamente insuficientes. Aquí menciona el trébol, es decir, que ya no va a tener para darles de comer. Menciona los destrozos que han hecho, es decir, que ya no va a tener cómo seguir solventando todos estos destrozos. Y también menciona pues que va a llegar el momento en el que salgan de ahí, porque esta casa es prestada, y entonces ya no va a tener ni siquiera cómo trasladarlos. El hecho de que haya brincado del 10 al 11
para esta persona que está representando de alguna manera el Estado, sabe que va a llegar el momento en el que ya no va a ser suficiente lo que él haga para poder mantener a los conejitos. Es así como vemos que, en efecto, el Estado ya no está dándonos abasto con todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Ya no hay escuelas públicas suficientes, ya no tenemos, trabajos que sean bien remunerados y que esto también tiene que ver con una cuestión de crecimiento poblacional desmedido, ¿no? Y que en este sentido, por supuesto, el Estado también tiene mucha responsabilidad porque creo que hace falta algunos programas que nos ayuden a ver cómo es que esta planificación familiar nos ayuda en términos económicos, sociales y de todos estos aspectos de nuestra vida. El final de este cuento es totalmente insospechado. Yo les recomiendo que si quieren saber en qué termina, lo lean. Y les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y finalmente creo que para concluir, quisiera que pudiéramos reflexionar con respecto a esta relación que sostiene el Estado y la ciudadanía, ¿no? Es decir, que si bien es cierto que el Estado es el encargado de satisfacer necesidades básicas como las de vivienda, como las de educación o trabajo y demás, creo que también debemos de ser conscientes que como población tenemos una responsabilidad muy amplia, ¿no? Es decir, comprender la situación demográfica, social, económica y política que estamos viviendo y en ese sentido planificar nuestra familia, planificar la cantidad de hijos que queremos tener y a los que también vamos a poder darles nosotros, ahora en el papel del Estado, una vida que les sea pues productiva, que pueda ser feliz, que vamos a poder darle una buena educación, atención, etcétera, etcétera, ¿no? En este mismo sentido, creo que podemos llevar o extender este pensamiento hasta la situación pandémica que estamos viviendo. Es decir, si bien es cierto también que el Estado tendría que estar pues a lo mejor instituyendo mejores estrategias para pues evitar los contagios, muertes y demás, creo que también está en cada uno de nosotros el decir sí voy a usar el cubrebocas, sí voy a usar la careta y no nada más estar tratando como de salirnos de como dicen por ahí, de la tangente y decir pues que no me importa, ¿no? Que siempre es algo que el Estado debe unilateralmente de pensar y de hacer. Creo que todos debemos aceptar la responsabilidad de una vida en sociedad. Y bueno, hasta aquí con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado este cuento de Julio Cortázar. Y quiero agradecerles nuevamente que me estén escuchando. Si tienen alguna petición con respecto a algún texto o con respecto a algún tema, por favor déjenmelo en los comentarios. Y quiero decirles que ha sido, como cada semana, un verdadero placer compartir este espacio virtual con ustedes. No se pierdan el siguiente capítulo de Los aromas del café, en el cual vamos a estar tratando una relación que puede parecer pues un poco obvia, pero aún así creo que es importante tocarla. Y es la relación que existe entre la literatura y la historia. Y bueno, yo soy Paola Licea y no me queda más que desearles que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando.